las economías más competitivas a nivel mundial tienen más del 75% de su estructura productiva basada en los servicios, pero si nos fijamos un poco más a nivel regional y sobre todo en Europa, aquellas regiones más competitivas también tienen una presencia de la industria importante, ¿no? Y en esta intersección entre un porcentaje muy alto de servicios y una industria en torno al 20 y muchos 30%, existen un tipo de servicios específicos que se llaman servicios empresariales basados en el conocimiento o KIPS. KIPS, por sus siglas en inglés, quieren decir Knowledge Intensive Business Services. Son unos servicios intermedios que se prestan sobre todo a empresas industriales y que tienen presencia en aquellas regiones europeas donde más se ha estudiado este fenómeno, que son más competitivas, ¿no? Estos servicios se clasifican o se engloban como en tres grandes grupos. Son servicios, por un lado, tecnológicos, que serían los TechIPS, son empresas tecnológicas de ingeniería, de informática. Por otro lado estarían las Professional KIPS o PKIPS, que son servicios profesionales legales, de asesoría jurídica pues, de alto nivel o financiera. Y por último estarían las CKIPS o CKIPS, que son servicios creativos, más del mundo del marketing, de la investigación del mercado, de comunicación. Entonces, este tipo de servicios avanzados e intensivos en conocimiento les dan una capa a las empresas que no quieren deslocalizar pues, su valor añadido, su gran potencial, que fundamentalmente reside en Europa, y les ayuda a ser más competitivas. Normalmente este tipo de servicios tienen 4 características. Por un lado, son servicios cuya plantilla está formada por personal altamente cualificado y muy centrado en un tipo de expertise. Por otro lado, son servicios muy innovadores, están muy en la punta de lanza de todo lo que está pasando en el mundo tecnológico o en el mundo, digamos, de la empresa. Por otro lado, para estar en esa punta de lanza, son empresas de servicios que están muy enraizadas en los ecosistemas de conocimiento, trabajan mucho con centros tecnológicos, con universidades, ahí donde bueno, pues está explorando un poco lo que viene a futuro. Y otro de los rasgos muy característicos de estas empresas es que trabajan muy cerca de su cliente, trabajan co-creando las soluciones de forma conjunta con su cliente. Este tipo de empresas de servicios avanzados cobra especial relevancia cuando aparece todo el fenómeno de la industria 4.0. La industria 4.0 lo que busca es incorporar una capa digital a todos los procesos empresariales y hay muchas veces las empresas cuyo foco sobre todo está en el producto, pues no tenían ese know-how incorporado para poder pues, sensorizar o para generar nuevos modelos de negocio ligados a esas tecnologías de la digitalización o de la industria 4.0. El papel de estas KIPS o de estos servicios empresariales intensivos en conocimiento es ahí donde bueno, empieza a cobrar una relevancia especial. En Europa desde hace 20 años ya se vienen trabajando y en Euskadi pues, desde hace 5 o 7 años desde el Centro Tecnológico MIC estamos haciendo trabajos para intentar, por un lado, abordar cómo la oferta está configurada en Euskadi y en otras regiones europeas y, por otro lado, también para ver cómo la demanda industrial está integrando ese tipo de servicios para hacer una propuesta de valor de estas empresas más competitiva, ¿no? En lo que estamos trabajando a nivel de oferta, sobre todo es lo hemos hecho a nivel de ayuntamientos, mancomunidades, agencias de desarrollo y también a nivel europeo en distintos proyectos europeos, ¿no? Con otras regiones a nivel europeo. Y ahí lo que observamos, hemos estado con más de 100 empresas KIPS, tanto en Euskadi como fuera de Euskadi, lo que nos ha permitido observar cuáles son esos puntos de competitividad para ayudar a las empresas, ¿no? Y ahí lo que observamos es, por un lado, cuáles son sus procesos de innovación, los propios de las KIPS, cuál es su gasto en I+D, se exploran una serie de ítems para clasificar o diagnosticar cuál es la situación de la innovación en esa KIPS. Por otro lado, se explora cuál es la composición del talento. He dicho al principio que una de las características más importantes era cómo estaba clasificado o cuánto de cualificado es ese talento, entonces se explora pues, bueno, qué tipo de formación tienen, qué tipo de expertise. Por otro lado, se exploran también
las estrategias de colaboración, tanto con el cliente como con otros stakeholders, con competidores a nivel de clúster, con centros tecnológicos, universidades, etc. Y por último se explora la vertiente internacional. Cuando empezamos a acercarnos a este tipo de empresas, no sabíamos bien cuáles eran las claves de su competitividad o qué es lo que las hacía, digamos, funcionar bien en el mercado, y nos hemos dado cuenta, después de entrevistar, como he comentado, a más de 100 empresas de este tipo, que aquellas que tienen una presencia internacional, bien sea porque colaboran con proyectos de su cliente a nivel internacional o porque ellas mismas están metidas en proyectos de investigación a nivel internacional, también les supone una ventaja competitiva. Esta parte más exploratoria la haríamos a nivel comarcal o sectorial, como he dicho, para analizar cuáles son las capacidades de la oferta de un territorio, y luego más a nivel empresarial también analizamos o trabajamos la parte de la demanda. Es decir, cómo empresas industriales están demandando incorporar cierto tipo de servicios a su propuesta de valor para hacerla más competitiva. Y este tipo de servicios lo que generan fundamentalmente es o una diversificación del modelo de negocio actual, desarrollando pues, su propuesta de valor actual, o la generación de un nuevo modelo de negocio. En este sentido, cuando tratamos de desarrollar esos modelos de negocio, sobre todo a nivel industrial, se opta por desarrollar estrategias de servitización. En este caso, lo que buscamos es, para aquellas empresas industriales, por ejemplo, que vendan maquinaria en todo el mundo, que puedan tener una serie de elementos, esas máquinas, que permita ofrecer y facturar un servicio a estas empresas cliente, ¿no? Normalmente en la cultura industrial vendo el producto y una vez que he vendido el producto me olvido de mi producto, a no ser que el cliente me llame o yo tenga algún tipo de campaña especial para hacerle, para intentar o tratar de vender pues, una serie de repuestos o una serie de refittings a esa máquina, pero no hay, digamos, una conjunción, una vez que he vendido la máquina, no hay una conjunción tal entre cliente y proveedor. Esta capa de servicios, que se le denomina servitización, lo que permite a la empresa industrial es generar recursos recurrentes. No solo gano dinero cuando vendo mi máquina, vendo mi producto, sino que puedo facturar mensualmente una serie de servicios porque estoy haciendo un mantenimiento predictivo y sé cuándo recomendar a mi cliente que tenga que aprovisionarse de ciertas piezas porque seguramente van a fallar. Pues esto lo que produce en este tipo de empresas industriales es que no solo haya una facturación estacional cuando vendo un producto, sino que haya una facturación recurrente mensual. Los retos de este tipo de líneas o este tipo de trabajos es que, pues, por un lado, la industria manufacturera está todavía muy basada en una cultura del producto y del corto y el medio plazo, y invertir en este tipo de servicios o servitizar mi propuesta de valor no me da un flujo de ingresos a corto y a medio plazo tan alto como me está dando en la venta de producto, entonces hay ciertas reticencias a entrar en este tipo de inversiones porque no se ve el retorno de la inversión tan pronto. Y por otro lado también el contexto actual, pues con las crisis de la cadena de suministro, la pandemia, pues hay un montón de elementos, la guerra de Ucrania, todo esto está un poco ralentizando estos procesos a nivel general. En Euskadi, uno de los retos o líneas de futuro que estamos viendo es sobre todo que la dimensión de las empresas KIPS, de estas empresas de servicios avanzados, es muy pequeña. Entonces no permite que muchas veces requiera de incurrir en los procesos de innovación, de inversión necesarios para ser esa punta de lanza y poder de verdad ayudar a las empresas, y lo que está pasando muchas veces es que una empresa, una KIPS, está muy centrada en uno o dos clientes, ¿no? Entonces, con el riesgo que eso supone, pues ser muy dependiente de un cliente, si al cliente le va bien, a la empresa le va bien, si a la empresa cliente no le va bien, pues a la KIPS no le va a ir bien, ¿no? Entonces, pues hay una serie de retos a futuro que estamos intentando trabajar en ello.